Ayer murió a los 100 años Jimmy Carter, que no puede pasar desapercibido. No se explicaría la historia de Nicaragua sin la presencia de Carter en la Casa Blanca, que llegó a inicios del 77 y dejó la Casa Blanca a inicios del 81 para abrirle paso a la era de Ronald Reagan, que tanto favoreció a las fuerzas democráticas nicaragüenses en los años 80. A los 100 años muere el presidente más longevo de Estados Unidos. El que había fallecido con más edad era George Bush padre y ahora es Carter, que hace un año falleció su esposa de toda la vida, era padre de 4 hijos y además una estela de historial defendiendo los derechos humanos, siendo observador en las distintas elecciones en tantos países. Hay un sector de los nicaragüenses que no lo quieren porque creyó en los sandinistas en 1979. Él estaba en el poder, le quitó el apoyo a Somoza, sobre todo después del asesinato de aquel periodista. Eso fue clave para que Estados Unidos le retirara todo tipo de apoyo, sobre todo el del armamento a Somoza, y quedó desprotegido el tirano. Y allí vino la recta final de aquella ofensiva sandinista. Y yo más le digo el pueblo de Nicaragua estaba en las calles, todos los barrios de Managua, los pueblos tomados. Era insostenible ya Somoza. Incluso Panamá le dio la silla a Nicaragua a los grupos que se enfrentaban a Somoza en la Organización de Estados Americanos. Y cuando se fue Somoza, Carter solo lo aceptó por unos días. Después le dieron un ultimátum que se tenía que ir de Estados Unidos y así fue a parar a Paraguay, en donde fue asesinado en septiembre de 1980. La historia de Carter está vinculada a la historia de Nicaragua porque él creyó en los sandinistas, un error. La clase política de Washington lo está despidiendo con honores y han cerrado filas tanto demócratas como republicanos reconociéndole todo lo que consiguió, porque fue el primer presidente que habló del cambio climático adelantándose a su tiempo. En los años 70 ya hablaba sobre el efecto del clima. Fue un defensor del medio ambiente, ganó el premio Nobel de la Paz en el 2002. Llegó a ser amigo de dictadores como Fidel Castro, entre otros, pero su historial defendiendo los derechos humanos es una de las mejores cosas que consiguió. Durante los 4 años que estuvo en la Casa Blanca, no murió un solo soldado de Estados Unidos, no inició una sola guerra, tuvo aquella crisis de los rehenes de Irán, que fueron esta fuerza, un grupo fundamentalistas, estudiantes que estaban al frente de la revolución iraní de 1979, se tomaron la embajada de Estados Unidos y secuestraron a más de 50 entre ciudadanos y diplomáticos estadounidenses y estuvieron secuestrados durante 444 días. Ordenó Carter un operativo para liberarlos. Fue un operativo fallido, le resultaron malas cosas en ese operativo y eso le restó popularidad y Ronald Reagan, que estaba saliendo como un huracán a la palestra política, ya había sido gobernador de California, pues lo arrasó, ganando 40 estados Ronald Reagan en las elecciones de 1980 para convertirse en presidente. Carter fue el presidente 39 de Estados Unidos y desde que él salió, vio pasar a tantos presidentes y estaba muy afectado de salud. En noviembre cumplió 100 años, su familia lo festejó, le hicieron una despedida en vida, lo pasearon por los jardines de su casa. Él fue militar, estuvo en la Marina, después hizo cargo del negocio familiar, era la producción de maní en Georgia, su lugar. Ayer estaba viendo unas
imágenes cuando lanzó la primera bola en uno de los juegos de la Serie Mundial de 1995 entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland. Y a mí no se me olvida porque ahí estuvo lanzando Dennis Martínez. Carter, uno de Georgia, primero fue gobernador, primero senador, después gobernador, y enseguida, pues, el grupo de colaboradores lo entusiasmó, le dijo de que podía llegar a la Casa Blanca. En su libro autobiográfico cuenta de que cuando le dijo a su familia, él dijo, voy por la presidencia, y su mamá le dijo, ¿presidencia de qué? Pues esto demuestra que ni su familia creía, porque era un político desconocido que llega a la Casa Blanca aprovechándose del escándalo del Watergate, que afectó tanto a Richard Nixon, que lo sacó de la presidencia antes de cumplir su mandato, y luego aprovechó también el descontento que había por la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Todo esto lo capitalizó a su favor. Él dijo, una de las frases con las que dijo su campaña es, no les voy a mentir jamás, y si les miento, no soy digno de su voto. La gente tuvo confianza en Carter, pero lo afectó también una inflación bestial, un problema con el petróleo. La gente hacía filas en las gasolineras para conseguir gasolina. También la escasez, la inflación y además una política mal llevada a lo interno, porque ayer estaba leyendo cuando estaban en el debate de las cosas que él proponía, era subir impuestos, porque decía que si se bajaban los impuestos había inflación. Y esa, su teoría, pues lo perjudicó porque se lo terminó comiendo en el debate Ronald Reagan, porque le decía, explícame cómo da inflación que a la gente le deje su dinero, y no da inflación que le quite su dinero y sea el Estado, sea vos, el presidente, que gaste ese dinero del pueblo. Y eso lo afectó muchísimo. Pero un historial como político enorme. Hay una frase que se ha dicho de él que se mencionó por primera vez cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. El director del premio dijo, Jimmy Carter es mejor expresidente que presidente. O sea, su carrera política de más brillo fue luego de salir de la Casa Blanca y no durante la Casa Blanca. Algo bien, un término que se usó con Carter, que llegó a Nicaragua a observar elecciones. Fue muy importante Carter para convencer a Daniel Ortega de aceptar la derrota en 1990 contra doña Violeta. También estuvo detrás de la jugada Carter y la embajada americana cuando en el 2006 Ortega se declara ganador de las elecciones sin haber contado el 8% que hubiera cambiado la historia de esas elecciones. Y ahí tuvieron responsabilidades los políticos como Eduardo Montealegre, Rizzo, Arnoldo Alemán, que no exigieron al Consejo Supremo Electoral, que ya era sandinista, que no era nacional, contar el último 8%. Y fue clave Carter para reconocer a Ortega sin haberse completado el conteo, que hubiera enviado a una segunda vuelta. También la embajada de Estados Unidos estuvo detrás. Hay tantas cosas que se desconocen de interioridades tras bastidores que ocurrieron en esa elección que nos cambió la vida, provocó que regresara el caos. La última gran pues acontecimiento que estuvo detrás del Centro Carter fue recientemente en Venezuela, cuando llegaron a observar el único centro independiente observando las elecciones del pasado 28 de julio, y los chavistas, los maduristas los recibieron pues les dieron una bienvenida, creyeron que ahí tenían el sello del triunfo, porque estaban confiados que iban a ganar. Y el Centro Carter se puso del lado del pueblo y ellos certificaron que Edmundo González había sido ganador y que las actas mostradas por la oposición eran las correctas, y desconocieron el triunfo de Maduro como lo desconoce el mundo. O sea, lo único son los chavistas que están tratando de
engañar a su propia simpatizante, militancia, aquellos que ganaron esas elecciones. Se necesita ser bastante tonto para creer eso, pero ni el Centro Carter, esa fue el último gran acontecimiento en el que estuve involucrado, pero hay una serie de anécdotas, pasajes de la vida de Jimmy Carter que son muy apropiadas, pues recordarlas. Y nosotros como nicaragüenses nos vimos afectados directamente, que si ha estado otro en la Casa Blanca, que si le quita el respaldo a Somoza en el 79. Somoza era un dictador, o sea, Somoza no lo salvaba a nadie. Y quien hubiese estado en la Casa Blanca creo que le hubiera retirado, porque ya Somoza estaba en unos niveles como los actuales, ¿no? Dictadores. Y en esa oportunidad, algo que rompe esa paciencia de Estados Unidos fue el asesinato de Bill Stewart, que al principio Somoza se lo estaba cargando a los guerrilleros y después aparece la nota porque el camarógrafo y el equipo de prensa de Stewart pues da a conocer la noticia y Somoza se había acorralado y ver presentar ese pequeño video cuando Stewart es ejecutado ahí por el Riguero, creo que es, ahí hay un parquecito. Entonces eso provocó un repudio en Estados Unidos. Ver cómo asesinaban a un periodista estadounidense que llevaba pues la identificación de periodista y la guardia lo pone primero de rodillas y después lo ejecutan, unos matones que tenía el somocismo y eso, y ahí hubo un quiebre. Y después ya nadie salvó a Somoza porque se acabó el poco respaldo que aún tenía de parte de Estados Unidos. Y cuando Somoza se vino al exilio, pues no le permitieron estar mucho tiempo aquí, hubo una orden, Jimmy Carter no lo quería, Jimmy Carter era una persona de izquierda. Ayer estaba leyendo de que para ganar la gobernatura, para ser el gobernador de Georgia, él tomó una postura conservadora, porque estamos hablando de uno de los estados con una segregación racial, problema grande. Él asumió una postura conservadora, no habló de la segregación, pero ya una vez como gobernador empezó a combatir la segregación y era un tipo de izquierda, ¿no? Que fue de los primeros presidentes que empezó a nombrar a funcionarios de su equipo en la Casa Blanca a negros y latinos. Fue el primero que empezó con los negros y los latinos en la Casa Blanca. Tantas cosas, ¿no? Pero su vida creo que al final, no al final, todas estas décadas, 4 décadas dedicadas a preservar el medio ambiente, a defender los derechos humanos, a ser observador en las elecciones. Eso ha provocado que la clase política de Estados Unidos lo despida como uno de los grandes, no como presidente, porque no fue un gran presidente de Estados Unidos, hubo muchos problemas, sobre todo inflación de petróleo, la crisis de los rehenes en Irán, que lo condenó, pues le evitó que repitiera la presidencia en aquellas elecciones en donde Ronald Reagan prácticamente lo arrasó, sobre todo en los debates, y ganó claramente Reagan esas elecciones. Y vino esa época en donde Reagan fue clave para las fuerzas democráticas nicaragüenses. Si no ha sido Reagan, estaríamos peor que Cuba, ¿no? La escasez, los 9 comandantes, la revolución no hubiera tenido un solo impasse de 16 años de gobierno democrático como sí se alcanzaron. Pero quería comentar porque ha sido una noticia mundial la que se ha dado. Yo los invito a repasar un poco de la vida, cómo le están reconociendo. Incluso ayer Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, y el presidente entrante Donald Trump también le dedicó palabras. Toda la clase política, no, hicieron un ahorita en esa guerra que se tienen los dos grandes partidos de Estados Unidos, dieron una tregua por la muerte de Carter, que murió en Georgia, y allá serán sus funerales junto a su esposa.
habrá un funeral de Estado, lo ordenó Biden, y después allá en Georgia, en Washington y en Georgia será despedido. Fue pastor bautista, él estaba en esta iglesia, en esta religión, servía siempre en la iglesia, entre tantas cosas que hizo, ¿no? Además, productor, una persona que vino de una familia de escasos recursos, vivió los primeros años con su esposa de toda la vida y sus hijos en una pequeña casa subsidiada. Entre tantas historias que se han leído y pues se han repetido de Carter, que consiguió en el 2002, fue el hombre que ganó el Premio Nobel de la Paz. 100 años, Jimmy Carter, el presidente 39 de Estados Unidos. Y las últimas elecciones, las del pasado 5 de noviembre, votó por correo y votó por Kamala Harris, obviamente, no votó por Trump, pero Trump ayer lo trató con mucho respeto, despidiendo a él, que fue para muchísimas personas en el mundo mejor expresidente que presidente, un término bastante elegante para reconocer su trayectoria como defensor del medio ambiente y de los derechos humanos en el mundo. También se le atribuye a él haber terminado con una plaga que estaba matando a muchísimos africanos. También el financiamiento de muchos beneficios para los africanos en varios países allá, que en esa época vivían en una especie, todavía son explotados. ¿Se imaginan cómo vivían hace más de 40 años? Vivían peor, pero esto es lo que ha pasado.